El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, relata la historia conocida como el Hijo Pródigo. Quizás sería mejor titularla El Padre Misericordioso. Esta historia relata de aquel hijo menor que un día fue al padre y le dijo: Padre, dame la parte de los bienes, de la herencia que me corresponde. Era potestad del padre hacer eso, dividir la herencia, aunque aún no era el tiempo. Pero el padre, misericordioso y cariñoso, dividió la hacienda, dividió los bienes, la herencia, y le dio al hijo menor su parte. Pocos días después, aquel joven lo reunió todo y se fue a una provincia muy apartada y allí vivió la vida, como decimos cotidianamente. Allí lo malgastó todo. Y habiéndolo malgastado todo, se arrimó a uno de los ciudadanos y le pidió trabajo, y el único trabajo que había para él era algo abominable para un judío, que era cuidar cerdos. Aquel joven tuvo que trabajar cuidando cerdos. Y después de haber hecho aquel trabajo por algún tiempo, un día, volvió en sí y se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan, y aquí estoy yo pereciendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así lo hizo. Pero cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y corrió hacia él, y no le dio tiempo a que el hijo le dijese las palabras que se había propuesto decir. El padre lo besó, lo abrazó y lo recibió. Y dijo: mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha regresado. Tremenda historia y tremendo relato bíblico. Nos dibuja a nosotros mismos. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros la segunda parte del Salmo 78, versículos 36 al 72. Estos versículos, como todo este salmo, habla de la rebeldía de la nación de Israel y todo lo que ha hecho en contra de Dios, cómo se ha alejado de Dios, adorando a los ídolos, siguiendo a los Baales, haciendo cosas desagradables a Dios, como las que hizo aquel hijo pródigo en contra de su padre. Dice el versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Falsamente adoraban a Dios, lisonjeaban y mentían. Y dice el texto siguiente: pero sus corazones no eran rectos con él. Con sus labios adoraban, pero sus corazones estaban llenos de engaño y de mentira. No estuvieron firmes en su
pacto, no guardaron el pacto. Ese pacto que Dios había hecho con ellos era un pacto condicional y ellos transgredieron aquel pacto. Allí, en el monte Sinaí, Dios les dio el pacto de la ley, que en su primer mandamiento dice que no debían de tener dioses ajenos delante de Dios, ni adorarlos, ni inclinarse a ellos. Y el pueblo se había introducido en la terrible idolatría. Pero Dios, como es misericordioso, pero Él, misericordioso, ese Dios misericordioso, perdonaba su maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no se despertó todo su enojo. Querido hermano, querida hermana, Dios hace eso con nosotros también. Muchas veces ofendemos a Dios, hacemos las cosas que son contrarias a su voluntad. Dios podía destruirnos, pero en su amor y en su misericordia y sobre la base de su gracia que no cambia, Él nos llama y nos recibe y nos perdona, como aquel padre recibió al hijo pródigo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Allí en el desierto provocaron a Dios, injuriaron a Moisés, iban hasta apedrear a Moisés y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día cuando los redimió, cuando los sacó de la angustia en Egipto, cuando puso, dice el versículo 43, cuando puso en Egipto sus señales. Allí en Egipto Dios hizo señales y maravillas, y sus maravillas en el campo de Zoán, que era la capital de Gosén, la tierra donde el pueblo había estado en esclavitud. Dios fue clemente y misericordioso. Dios dio tremendas señales en Egipto. Dios convirtió las aguas del río Nilo y de los otros ríos en sangre. Trajo oscuridad, trajo tinieblas a la tierra, oscureció el sol, trajo insectos, pulgas, piojos, pero el pueblo seguía endurecido. Dice allí en el versículo 44, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Todas esas señales hizo Dios en Egipto. Dios también envió a la oruga para que comiera sus frutos, y sus labores dio a las langostas. Dice el versículo 46, sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Tremendas señales que Dios les dio allí en Egipto para que ellos alzasen sus ojos y reconociesen a Dios. Aún así, Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, brazo extendido. Versículo 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores.
dispuso camino a su furor. Dispuso camino a su furor. Dios extendió su mano de misericordia, pero también derramó su ira. Dios derramó su ira. Él hizo ver su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, desde el que trabajaba en los campos hasta el faraón. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Cam ahí se refiere a Egipto. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Fíjese, todo eso hizo Dios con aquel pueblo rebelde. Dios destruyó Egipto, destruyó sus campos, destruyó sus cosechas, convirtió sus ríos en sangre y sus arroyos, toda agua potable, para mostrar su poder y para que su pueblo abriese sus ojos y creyese en ese Dios todopoderoso. Y los sacó de Egipto, dividiendo el mar Rojo, símbolo del éxodo y de la liberación que Dios le dio. Y el pueblo vio cómo Dios obró de esa manera tan fantástica, tan milagrosa, tan sobrenatural, pero aún así endureció su corazón. Querido hermano, querida hermana, no endurezcas tu corazón. Pon tu fe y tu confianza en ese Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios que dividió el mar Rojo y llevó a su pueblo allí al desierto en el Sinaí. Versículo 53 dice: los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Cuando Dios abrió el mar Rojo, el pueblo pudo pasar por allí como por tierra seca, pero los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo, los egipcios, fueron sepultados en las aguas del mar Rojo. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa. Mire qué expresión, su tierra santa, la tierra que Dios ha separado para su pueblo, la tierra santa, a este monte que ganó con su mano. Ese es el monte de Sión, el monte donde Dios habita en la tierra. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Aquella tierra, esa tierra que es la tierra de Israel, desde el principio Dios la había separado para Abraham. Dios le prometió a Abraham que le daría tierra y bendición. Pero la tierra fue ocupada por tribus paganas, amorreos, fereceos, gergeseos, jebuseos. Y ahora Dios saca a esos pueblos paganos de aquella tierra para que su pueblo la ocupe. Pero aún así, a pesar de la gran bendición que Dios le ha dado, el pueblo sigue en idolatría, en rebeldía, en apostasía. Versículo 56 lo dice: pero ellos tentaron y enojaron al Altísimo y no guardaron sus testimonios, no guardaron los mandamientos de Dios, no guardaron las leyes de Dios,
sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres lo habían hecho. Se volvieron como arco engañoso. Es decir, en lugar de disparar al enemigo, se estaban disparando a ellos mismos. Le enojaron con sus lugares altos. Esos eran los sitios de idolatría donde iban a adorar. Esos lugares altos eran lugares de ídolos. Allí los paganos iban y la nación se mezcló con los paganos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla, imágenes talladas, imágenes hechas con manos de hombre, y eso producía la ira de Dios, el enojo de Dios, el disgusto de Dios. Lo oyó Dios y se enojó, dice el versículo 59, y en gran manera aborreció a Israel. Recuerde que el salmista aquí, Asaf, está hablando de todo eso que Israel hizo después de haber recibido las tremendas bendiciones de Dios. Querido hermano, querida hermana, tú y yo hacemos igual. Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios suple para nuestras necesidades. Y aún así no lo adoramos, no le servimos de todo corazón como debemos de hacerlo. Versículo 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Dios salió de en medio de ellos, la tienda en que habitó entre los hombres. Dios entregó a su pueblo en manos de sus enemigos para que supiesen que solo a Dios deben adorar y que la adoración a los dioses paganos siempre trae malas consecuencias. Versículo 61. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El pueblo que había sufrido el cautiverio en Egipto y que había sufrido de los ataques de los enemigos, de los pueblos paganos de la tierra, tuvo que pasar 70 años en Babilonia, 70 años en esclavitud en Babilonia. Y después de regresar a la tierra, continuar bajo el yugo romano. Y en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos y hasta el día de hoy, la gran mayoría del pueblo de Israel, al que llamamos pueblo judío, está esparcido por el mundo, hasta el día cuando Dios intervenga y los traiga de regreso a la tierra. Los últimos versículos, dice el versículo 62, entregó también a su pueblo a la espada, se irritó contra su heredad, el fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas con cantos nupciales, ni siquiera pudieron contraer matrimonio, sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Era terrible todo aquello. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Desechó las tiendas de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra
que cimentó para siempre. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Tras las paridas, detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios en su misericordia escogió a David, y un día en su misericordia Dios enviará de nuevo al Hijo de David, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá con poder, con gloria y con majestad para traer salvación. Que Dios te bendiga, querido hermano y querida hermana. Amén.